Mi padre era Manuel Zamarreño, concejal del Partido Popular en Rentería, y fue asesinado el 25 de junio de 1998. Mi padre era una persona súper familiar. Curiosamente, mi padre fue el que me inculcó el euskera. Porque creía, ¿no? Porque le gustaba el País Vasco, la cultura vasca, y aunque él tuvo que aprender a escondidas en el trabajo, porque no le queda otro remedio para poder comunicarse con el resto de compañeros, pues él nos lo inculcó, y gracias a él fui a una ikastola y salí a los 16 años hablando euskera perfectamente. Aparte, pues mi padre era una persona muy sociable, una persona con la que podías hablar de todo. Se sentaba a dialogar con gente de diferentes ideas políticas, y él pues comprendía, y él discutía, pero siempre de una manera, pues bueno, sin insultos, sin violencia, una persona con la que se podía hablar de todo. Fue un demócrata que luchó por la libertad en todo momento y por los derechos humanos, y precisamente pues por eso decidió afiliarse al Partido Popular, porque bueno, pues él creía que ese partido pues tenía, ¿no?, esas convicciones, y compartía esas convicciones con las que él quería luchar, y sobre todo pues contra la lucha del terrorismo, ¿no?, que vivíamos en aquellos años. Mi padre se afilió posiblemente en el 96, 95, 96, una sociedad vasca que estaba dividida en dos. O eras demócrata o del otro lado, porque solo había dos bandos en aquellos años. Fueron unos años muy duros en los que mi padre pues tuvo la valentía de tomar la decisión de afiliarse y de ser concejal. También porque le unía una amistad muy grande con José Luis Caso, un compañero suyo de los astilleros Luzuriaga, que fue asesinado meses antes que él. Y cuando José Luis Caso fue asesinado fue cuando él decidió definitivamente pues tomar el cargo de concejal, aun sabiendo el riesgo que corría, ¿no?, tener un puesto así en un pueblo como Rentería. Mi padre era así, mi padre era una persona muy sociable, muy amigo de sus amigos, por lealtad a José Luis también se metió en el partido, una persona muy familiar, muy cariñosa, le encantaba ayudarnos con los deberes, con las cosas de casa, con la limpieza, era una persona pues muy servicial, al servicio de todos. Me acuerdo cuando mataron a José Luis Caso y nos asignaron escolta. Ahí fue un poco cuando nuestra vida empezó a cambiar de alguna manera. Todos esos planes que teníamos, a mi aita le encantaba, pues era de ideas fijas, digamos, ¿no? Los sábados íbamos a ver a mi aitona, los domingos íbamos a ver a mi osaba, y una vez que nos asignaron la escolta, pues todo eso tuvimos que cambiarlo, tuvimos que deshacernos de esos planes. Yo ya no podía llamar a mi padre, ven a buscarme que estoy con mis amigas, que se me ha hecho tarde. Yo siempre digo que era como estar en una cárcel y todo tenía que ser con previo aviso. Para poder hacer algo tenía que venir el escolta, analizar la zona, mirar en las basuras, en el coche, en la carretera, a ver si había alguna bomba o algo. Y al tiempo podíamos bajar a la calle, no podíamos ir a dar un paseo a Rentería ni a Donosti. Tuvimos que dejar de visitar a mi aitona, algo que me había inculcado también desde que era pequeñita. Entonces tuvimos que ir pues entre semana, otros días, alternando días. Ahí fue cuando un poco empiezas a tomar un poco de conciencia del peligro o del riesgo que tiene ser concejal, porque yo tenía 14, 15 años
en esa época y tener ese tipo de vida pues te llama la atención, aunque haya muchas cosas que no comprendas dentro de la política con esa edad, pero pues que haya una persona siempre con nosotros, que algún escolta alguna vez se le haya salido la pistola y tú veas la pistola, pues todas esas cosas te llaman la atención y te hacen ser consciente del peligro, ¿no? que corre tu aita o la familia. Me acuerdo también una tarde que yo estaba en casa, en mi habitación, y llamaron por teléfono y cogió mi aita el teléfono y le dijeron: Zamarreño, te vamos a matar. Lo único que pudo contestar fue: ¿y eso por qué? Y colgaron el teléfono. En ese momento yo no sabía lo que habían dicho al otro lado del teléfono, pero con el tiempo me di cuenta. Es cierto que mi aita en todo momento nos quiso en esos meses, ¿no? Sí, en esos meses nos quiso tapar, nos quiso proteger de tal manera que nos diéramos cuenta de lo menos posible. Pero había cosas que eran muy evidentes. Y aquel 25 de junio ya estábamos de vacaciones, era un jueves por la mañana y yo siempre tenía la costumbre de ayudar en casa, hacer las camas, etc. Y aquel día pues igual, me levanté, desayuné y estaba haciendo las cosas de casa cuando mi aita me dijo que tenía una reunión muy importante en la sede del Partido Popular de San Sebastián. Y me dijo que primero iba a ir a por el pan y que después iba a la reunión. Entonces, pues bueno, pues yo le dije: bueno, no te preocupes, si es tan importante, yo voy a por el pan y ya vas tú directamente a la reunión. Insistió en que no, entonces pues bueno, lo dejamos así y yo me fui a la habitación a hacer las camas, a seguir haciendo las camas. Él se fue, yo abrí la ventana porque me gustaba mucho ver cómo salía. Tenían 5 escoltas en aquel entonces que se iban repartiendo entre los 2 concejales que había en aquel momento. Entonces pues cada día, digamos, le tocaba a uno y me gustaba ver con quién iba ese día y bueno, aquel día pues también me asomé a la ventana y les vi salir y dar la esquina. Llovía, mi aita llevaba el paraguas y el escolta iba mojándose y pensé: pues, míralo, con el paraguas y el otro va mojándose. Seguí haciendo las cosas y a los 2 minutos escuché un estruendo tremendo. Y en mi cabeza ya sabía que algo había pasado. Todos esos pequeños indicios, todos esos avisos me hicieron pensar en ese momento que algo le podía haber pasado. De hecho, me salí a la ventana, giré hacia la izquierda donde había unas obras, había unas personas, estaban los obreros haciendo obras y ellos miraban en dirección contraria. Entonces ya no hubo duda. Fui a la cocina, me puse las zapatillas y le dije a mi hermano pequeño, que estaba desayunando en ese momento, que me bajaba, que la aita ha ido a comprar el pan. Yo solo repetía: el aita ha ido a comprar el pan, me voy, el aita ha ido a comprar el pan, me voy. Y le dejé en casa, bajé, pero no bajé hasta abajo porque había muchas escaleras. Estaba en la calle de abajo y había unas escaleras que los separaban y ahí ya se había concentrado pues varias personas. La gente escuchaba, miraba, comentaba, hacía diferentes comentarios. Algunos decían que había sido una explosión de gas, otros decían: bueno, no creo que haya pasado nada, no parece que haya pasado nada. Hasta que una vecina, justo detrás de mí, dijo: ¡qué hijos de puta! Entonces pues intenté bajar, pero no me dejaron y me fui hacia el portal que limpiaba mi madre en aquel entonces. Mi madre limpiaba portales y le dije: ama, vamos a casa porque no sabemos nada, no me dejan bajar y vamos a ver qué ha pasado. Subimos a casa y fueron momentos de mucha tensión, de muchos nervios. Mi padre entonces tenía un móvil.
pero no recibíamos ninguna llamada suya, nadie nos llamaba desde ningún sitio. Entonces, lo único que se me ocurrió fue encender la televisión y poner el teletexto para saber si se sabía algo, y en la primer plano del teletexto pues aparecía Manuel Zamarreño muerto en atentado. Y así fue como nos enteramos que lo habían asesinado. Lo leí en alto y bueno, pues mi hermano se puso a vomitar, mi madre inconscientemente, ¿no? Pues me decía, ¿por qué no has ido tú a por el pan? Tenías que haber ido tú a por el pan. Pero bueno, pues son cosas que salen fruto de los nervios y yo me acuerdo que al momento o al poco tiempo empezó a entrar gente en casa. Estábamos en el pasillo y la gente entraba, nos acariciaban la cabeza, nos daban 2 besos, nos decían lo siento, pero todavía estábamos como en una nube en la que nos faltaba que todavía una confirmación o algo mucho más. Aquello parecía una pasarela de personas paseando, dándonos el pésame, pero yo todavía esperaba ver a mi padre entrar por la puerta y decir, no ha pasado nada, estoy aquí. Aquel día tuve como, parece que el cuerpo, la mente ante tanta tensión se bloquea y no permite que entre más sufrimiento en tu interior. Entonces hay muchos momentos en los que no recuerdo nada de aquel día. Lo siguiente que recuerdo fue que mis amigas, mi grupo de amigas y amigos vinieron a casa, al portal, a estar conmigo, a acompañarme. Se acercaban de vez en cuando algunos periodistas, nos metíamos en el portal. En esos primeros momentos ya tuve el apoyo de mis amigas. Pues en los días posteriores, las manifestaciones, el entierro, tal, pero de aquel verano no recuerdo nada. No recuerdo nada, no tengo recuerdos. Sé que empecé el cole en septiembre, pero mi mente se bloqueó. Entonces los días pasaron, mis hermanos mayores ya el 1 de septiembre se fueron a buscar la vida a Madrid, no podían soportar la presión que había en el País Vasco, el tener que convivir o vivir cerca de personas asesinas, de cómplices, porque al final, viviendo en un pueblo tan pequeño, era muy probable que el vecino de enfrente, el de al lado, hubiera vigilado los movimientos de mi padre. Está claro que sabían que mi padre iba a comprar el pan todos los días, o casi todos los días, que aparcaba el coche en tal sitio, aunque el escolta le obligaba a cambiarlo. Mis hermanos toda esa presión no la pudieron soportar y el 1 de septiembre habían marchado. Con lo cual nos quedamos, mi hermano pequeño, mi madre y yo, en una casa, en un piso pequeñito que nos parecía una mansión. Silencio absoluto, sin risas, sin apenas conversaciones, porque el dolor nos invadía. Mi madre intentando sacarnos adelante ante algo tan inesperado y tan horroroso, luchando porque tuviéramos pues una vida medianamente digna, y yo en mi caso poniéndole parches a mi vida, porque yo siempre digo que desde aquel día he ido tirando hacia adelante. Yo tenía claro que me iba a quedar en Rentería. Yo me encontraba a gusto en Rentería, tenía mi vida ahí, tenía mis amistades. Con 15 años, ¿no? Es una edad en la que pues bueno, le das importancia, ¿no?, a ese círculo, y como yo sí tuve el apoyo de mis amigos desde el primer momento, pues fue una raíz más para mí, ¿no? Desde aquel día he ido poniéndole parches. Tenía a mi Aitona, que era el padre de mi padre, el cual se merecía que después de lo que le había pasado también, ¿no?, la muerte de un hijo es antinatura, se convirtió como en un segundo padre. Entonces yo me apoyé en él.
Él vivía en Inchaurrondo y entonces yo no me quería separar de allí. Sin embargo, mi madre no lo tuvo tan fácil. La vida de mi madre fue bastante diferente a la mía. A mi madre sus amigas le dejaron de hablar. Se sintió sola. Si ya sintió la soledad por el asesinato de mi padre, la gente más cercana le dejó más sola todavía. Algún familiar también que tenía un negocio en San Sebastián dejó de tener relación. Antes incluso de que lo asesinaran por miedo a que les pudiera pasar algo. Con lo cual mi madre se vio en la más absoluta soledad. Y siguió tirando hacia adelante por nosotros hasta que 8 años después vio que yo tenía más o menos pues la vida encaminada y aprovechó ese momento para irse. Aunque después no ha podido tener una vida normal. Yo el 25 de junio perdí a mi padre, pero también perdí parte de mi madre aquel día porque mi madre no ha vuelto a ser la misma persona desde entonces. Entonces, vamos superando baches, ¿no? O vamos parcheando agujeros que posteriormente, a lo largo de los años, pueden volver a resurgir. No es una vida fácil. Todos mis hermanos y mi madre se fueron y yo me quedé sola, en Rentería. Yo hasta el 2013 he vivido siempre en silencio. Tenía claro que me quería quedar en Rentería. Pero yo iba del trabajo a mi casa y me movía en un círculo muy pequeño, muy pequeñito. Prácticamente nadie sabía que yo seguía viviendo en Rentería. De hecho, igual me encontraba con alguna vecina a lo largo de los años y... pero tú no estabas fuera, pero tú no vivías. Digo, no, yo sigo viviendo aquí, pero en silencio. Hasta que en el 2013 decidí contar mi testimonio en una charla de radio. Y ahí aquello supuso un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Y un resurgir de decir, bueno, soy Nayara Camarreño y estoy aquí. Y sigo viviendo en Rentería y esta es mi historia. Y yo creo que uno de los motivos que me empujaron a decir es que yo tengo que seguir adelante con mi vida. Es que yo no puedo vivir así. Probablemente fue el tener al hijo mayor, ¿no? Que empiezas a pensar en los valores que le quieres inculcar, en lo que quieres para él, en el futuro que quieres para tu hijo y fue esos pensamientos y esas inquietudes que me empujaron a decir, bueno, pues es que igual hay algo que tienes que hacer, que empezar a hacer. Como en 2013 se me brindó la oportunidad de contar y compartir mi historia con gente de otras violencias, que había sufrido otras violencias, pues aquello fue el comienzo de una nueva vida para mí y aquel día fue una manera de cruzar un poco ese puente, ¿no? Y ver que hay otras personas que han sufrido como yo la violencia, el horror, la tortura, ¿no? La violencia en diferentes maneras y que al final somos todos personas y que lo mismo que lo mío no tenía sentido y era injustificable, lo suyo y lo de otras víctimas era injustificable también. Y aquel día, pues bueno, empecé un proceso personal que me permitió encontrarme y conocer a personas que habían sufrido otras violencias y que, sobre todo, eran personas y seres humanos como yo. Tendemos a etiquetar, ¿no? Según un acto u otro, o un tipo de asesinato u otro, pero al final somos todos personas, somos seres humanos con sentimientos y tenemos que centrarnos en eso, ¿no? Que en el País Vasco hemos sufrido mucho, hemos sufrido muchos innecesariamente, hemos derramado mucha sangre y muchas lágrimas y al final nos toca convivir y no tenemos por qué compartir las ideas políticas,
de todos, pero tenemos que hacer un esfuerzo por convivir y ver que convivir con gente diversa merece la pena y enriquece nuestro país. Venimos de una sociedad quebrada en dos, en la que si no piensas como yo, no quiero saber nada de ti y no te hablo. Nos hemos dado cuenta con los años que lo más importante es convivir entre diferentes y ver que se puede y que podemos crear algo, un futuro mejor y mucho más rico en valores. Y al final yo creo que ese es el mensaje, que hemos sufrido una violencia, que la violencia no tiene lugar, no tenía que haber pasado y que no podemos permitir que esto se vuelva a repetir. Porque el derecho a la libertad y el derecho a la vida es lo más importante que hay y tenemos que luchar por ello. Y un poco ese es el mensaje, ¿no? que queremos trasladar a la sociedad, a la juventud y por qué no también a las personas que ya tienen cierta edad, que en algún momento han estado en silencio o no han sabido cómo actuar en épocas de terrorismo o de violencia.